Como dije, el sentido de esto, lo voy a explicar un poco, el sentido de esto es que vayamos teniendo una suerte de introducción al tema. Em, bueno, uno pasa mucho tiempo estudiando y leer un texto de estas características solamente para una semana puede ser un poco apretado, digamos, y medio complejo digamos, de digerir, entre comillas. Pero yo opté, como dije, ¿no es cierto?, por hacer un curso que le diera a ustedes una amplitud de lectura y podrían después, si tienen interés o necesidad, evidentemente debieran seguir con algunos autores como Latour, Habermas, perdón, u otros que aparecen acá en la lectura, o Agustín Nieto, y eso va a depender de sus propios intereses y lo que quieran ir trabajando. Bien, hoy día tenemos a dos compañeros que van a presentar también de lo que es la interpretación de una parte del texto, porque finalmente tuve que reducir porque era el tiempo muy corto para la profundidad, no solamente la cantidad de páginas, sino que lo que tenemos que revisar para entender un texto. Ustedes saben que los textos son, con esa lectura de interpretación de los palimpsestos, son siempre textos que están ocultos detrás de otros. Entonces, uno, y de alguna forma implícita, y otros no están ocultos, son explícitamente, ¿no es cierto?, son citados porque es la base de la discusión. Y en este caso, Habermas implica leer al mismo tiempo, como este curso, con este texto, a Max Weber, lo que implica una relectura de Karl Marx también, ¿no es cierto? Y sobre todo de Marcuse, que es de hecho uno de las inspiraciones de este texto. Herbert Marcuse, que estuvo muy de moda en un momento, ya se lee bastante poco ahora, o se lee de una manera distinta probablemente. Entonces, junto con eso hay un autor que está detrás de esta perspectiva de Habermas. Uno podría pensarlo, no sé si estarían tan seguros mis colegas del área de la filosofía, que para mí por lo menos es importante que Heidegger, que está también un poco detrás con el tema de la técnica. De hecho, Heidegger es uno de los que ha generado toda una suerte de superación de la metafísica a partir de sus estudios y sus reflexiones, digamos, sus trabajos sobre lo que es la técnica. Entonces, cuando uno lee a un autor o una autora, es evidente que está leyendo también a todo el resto digamos, del ecosistema, por así decirlo, involucrado. Entonces, leer un texto de una semana para otra de esta manera, me imagino que le ha resultado eh, difícil por esa condición, porque hay que estar al tanto un poco de la discusión. Aún así, yo creo que puede ser interesante sacar algunas ideas generales del texto, del mismo título, ¿no es cierto? Porque la técnica puede ser considerado y la ciencia como una ideología, y de ese punto de vista, ¿no es cierto?, podemos entender mucho mejor, creo yo, el papel que juegan los expertos y las expertas en la sociedad, que es el tema de este curso. ¿Mm? Entonces, hacemos una vuelta larga, como todas las vueltas de las humanidades son largas, digamos, requieren mucho tiempo, mucha lectura y mucha concentración, que es lo que a veces más falta en este medio donde ustedes tienen. ¿Cuántos cursos tienen? ¿6 cursos? ¿4, 5 cursos al semestre? Más o menos. Ahí están poniendo 6, 7, es un poco impresionante. O sea, eh, disculpen, pero yo sé que el sistema funciona así y deberíamos modificarlo, pero es súper complejo poder dedicarle a, a la lectura, al análisis con 7 cursos encima, digamos, por semana. Yo realmente siento admiración por el trabajo que ustedes hacen, porque igual es muy, muy complejo, digamos, tener tantos cursos y tratar de sacarlos todo adelante y hacer el esfuerzo de hacerlo. Y no lo digo de buena crianza, ni mucho menos, si realmente lo encuentro extraordinario. En Europa hacer más de 3 cursos, 4 cursos sería algo impensado. En cualquier parte, digamos, pero no 7, es un poco complejo. Bien, bien. Lo que yo quiero, digamos, decir antes de comenzar con el texto, vamos a mirarlo en parte, no lo vamos a leer entero ni lo vamos a discutir totalmente, sino que vamos a sacar algunas partes que son necesarias para entender el tema de los expertos y las expertas. Ese es el objetivo de la lectura. Y de todos los textos que estamos mirando acá,
evidentemente. Pero antes habría que mirar un par de cosas. Yo estuve revisando y algunas cosas que he estado leyendo, tengo acá algunos libros, ¿no es cierto? Que he estado mirando del trabajo que nosotros hacemos. Lo quiero contar un poco para que vean el sentido que tiene la discusión de un texto como este en un curso sobre expertos y expertas. Y tiene que ver con el papel que juega la técnica en el pensamiento filosófico. Este es un libro de filosofía de la técnica, Technique Filosofía. Y el papel que ha jugado también por el propio Jürgen Habermas sobre lo que él llama, ¿no es cierto?, el discurso filosófico de la modernidad. Este es un libro de edición clásica de Habermas, de la editorial Surham de Frankfurt, de su versión original. Y esto es muy importante porque significa que nosotros como historiadores e historiadoras no podemos ir, o sea, eso es digamos, mi postura, digamos, ustedes pueden tener otra. No podemos ir directamente al tema así como ir a los hechos, porque los hechos son construidos en base a toda esta forma de entender lo que es el sentido que le damos a los sucesos que nosotros estamos estudiando. Y para entender el sentido de los sucesos, siempre es una discusión que está enmarcada en ámbitos filosóficos. Por tanto, nosotros como historiadores e historiadoras debiéramos mirar eso, debiéramos detenernos a pensar estos aspectos filosóficos sin, por supuesto, considerarnos filósofos o filósofas, digamos, ni mucho menos, digamos, no se refiere a eso, tratar digamos, de hacer de nuestra práctica historiográfica una práctica de otra disciplina, sino porque está involucrada en estos elementos, en los problemas que nosotros analizamos, tienen una raíz filosófica y es re importante tratar de entenderla. Entonces yo estoy haciendo un esfuerzo acá con este texto, o en realidad el esfuerzo lo hacen entre todos, ustedes también en la lectura, para poder comprender el sentido más amplio de la discusión sobre expertos y expertas. Y por eso he estado remirando esto que yo he estado trabajando hace un tiempo con nuestro grupo sobre la filosofía de la técnica, para entender el papel que juegan los instrumentos, que es el tema, si recordarán ustedes, que yo le he comentado, que es el tema que yo trabajo en este momento sobre instrumentos de precisión astronómica, pero en general instrumentos de precisión. Entonces, para entender el sentido de hacer una historia de los instrumentos de precisión, hay que entender, creo yo, también el sentido de lo que significa la técnica y lo que ha significado para la filosofía del siglo XX. La filosofía del siglo XX, y lo vemos, ¿no es cierto?, en esta discusión a partir de Max Weber, que podría pensarse como el padre de la sociología, pero da un poco lo mismo la disciplina, y sobre todo Heidegger, ha sido, ¿no es cierto?, una discusión sobre el sentido de la técnica. Y yo quiero que ustedes conozcan también esa literatura y de alguna forma atisben cuáles son los problemas que se estudian en ese ámbito. Y ese es un poco el objetivo de lo que yo les propuse en esta lectura para esta semana. Bueno, la primera pregunta obvia, ¿no es cierto?, si les pareció la lectura muy difícil o sea, no difícil la palabra, pero ¿cuál fue la primera impresión que les produjo la lectura de este texto de Habermas? ¿Sí, Al Cristóbal? menos, al menos a mí desde el apartado 7 que es como el primero que entregó, o sea, que nos recortó del foro, yo creo que ese fue el apartado más complejo de entender, porque ahí es cuando Habermas como que empieza a construir como lo que considera y conceptualiza como lo que hace la técnica, y posteriormente el cómo se inmiscuye dentro de la realidad, porque al final no deja de ser una crítica al marxismo. Cómo incluye estas nuevas categorías e incluso empieza a trabajar del cómo el marxismo en el capitalismo tardío empieza a quedar, principalmente la categoría de la más tradicional de la lucha de clase empieza a quedar como atrás por las nuevas condiciones que se van construyendo en el capitalismo tardío. Entonces, esa parte es como quizás la más compleja de los apartados que nos dejó en la lectura. Claro, porque también el trabajo de Habermas es un trabajo de una
una puesta al día, de una lectura nueva, no sé, del Capital de Marx, sobre todo el Capital, del concepto de valor que aparece, ¿no es cierto?, mencionado varias veces, ¿no es cierto?, dónde está el valor del trabajo, dónde está asociado el concepto de plusvalía. Son temas que nosotros debiéramos conocer como historiadoras también de alguna manera, ¿no? Y Claro, cómo la pero técnica hace también eso, ¿sí? pero también da por hecho que, por ejemplo, también se ha estudiado la ética protestante y el espíritu del capitalismo de Weber. Entonces, como si uno no tiene esa base, es súper complejo llegar a, ¿no? Porque empieza a mencionar constantemente la acción racional con arreglo a fines, y eso igual es como algo, si bien es como fundamental, también requiere una lectura de Weber previa. Claro, eso es lo que yo hablaba de los palimpsestos, ¿no? Porque uno lee textos que están Mm. escritos sobre otros. Ahora, se puede hacer de una manera inicial, yo sé que esto puede sonar un poco escolarizado, y no tengo ningún problema porque uno tiene que buscar estrategia. Una manera es encontrar, por ejemplo, autor, por ejemplo, no han leído a Max Weber sobre el espíritu, digamos, sobre sobre su trabajo, bueno, ¿cómo se llama? Eh, concepto de sociedad, en fin, pero lo pueden buscar en Google y mirar, ¿no es cierto? En las páginas de Wikipedia son buenas en general. Yo sé que están demonizadas en el medio en que nosotros trabajamos, sobre todo, bueno, depende del idioma también. El inglés, por ejemplo, está probablemente a veces más completo, si lo puede leer en inglés mejor. Entonces uno toma algunos conceptos y después puede darle la posibilidad de que uno lea el libro, o si no lo ha leído, ¿no es cierto?, en el futuro, en algún momento lo pueda entrar por ahí. Entonces yo les quiero la oportunidad como para que lo hagan. Yo sé que esto es medio complicado. Entonces, hay una lectura que está leyendo con varios autores, Habermas. Empieza por Marcuse, ¿no es cierto? Pero Marcuse también está leyendo a otros autores, a Freud, y está, ¿no es cierto?, revisando, ¿no es cierto?, el concepto del trabajo, el concepto del concepto de valor, de Marx, elaborado en el siglo XIX. Entonces hay varios elementos que están involucrados. ¿Alguien más quería decir algo al respecto, no? Después es como su primera impresión de esta lectura. Aparte que me querían matar, digamos, por haberle mandado este texto y estaba medio complicado. Eso lo pasamos por alto, digamos. O decían, ¿en qué momento tuve la mala idea de meterme en este curso o algo así? Profe, yo súper sinceramente leí 7 u 8 páginas del texto y no entendí ni una palabra, no pude entenderlo. Pero es una buena, qué bueno que sea honesto, y te lo agradezco, Benjamín, sí. Pero la no comprensión viene por el lado uno, porque no tienen el tiempo para dárselo, para leer con calma y releer, porque estos textos hay que leerlos varias veces a veces, o porque los textos que se citan, o lo que se está tomando por sentado, como la discusión con Marcuse, son desconocidos para ti, o ambas cosas. ¿Qué crees tú? ¿Cuál podría ser el problema? Creo que fueron muchas cosas. De partida yo no estaba bien para leer, entonces como que igual me costó. Pero segundo, usaba demasiada terminología. Creo que demasiados términos que yo no comprendía bien. Entonces como que me hacía una lectura más de conectores que de términos. Y tercero, la estructura del texto que parecía definitivamente una respuesta a otro texto. Entonces como que yo decía, ¿de qué está hablando? Eso creo Ah, que es como la combinación. bueno, claro, también yo cometí el error de que les dije, léanlo a partir de esta parte, y en realidad para entender esa parte hay que leer lo anterior. También ocurre. A veces Joaquín dice, a veces pasa que uno lee un texto que está en medio de una controversia, entonces puede ser difícil adentrarse al texto. Sí, claro, porque no entiende la controversia, no está captando cuál es la discusión. Lo que sí les quiero decir es que no, la comprensión de los textos no tiene que ver ni con las capacidades, ni con la inteligencia, porque ustedes probablemente no tienen esa dificultad, digamos, pueden captar y entender cualquier texto. Te lo digo no por ustedes, lo digo por mí, porque yo cuando leía textos también decía, uy, soy tan tonto que no puedo entender algo que está en mi idioma, y era como leer en otro idioma realmente. Es como leer y no entender absolutamente nada. Sin contar ese que Habermas por sí solo escribe súper enredado. Eso ya, es una discusión que podríamos eh, tener respecto a las traducciones, porque ya es un poquito más larga.
porque el Habermas tiene una forma de escribir que muy de la filosofía alemana, en todo caso. Que tú tomas un ámbito, una discusión, la descompones en sus distintos elementos, ¿no es cierto? Y después toma una de esa parte y la va discutiendo. Y después, ¿no es cierto?, la discusión es sobre una parte de lo que estaba presentando al inicio. Entonces uno tiene que captar bien del inicio qué es lo que se está discutiendo, entender bien la discusión antes de continuar con la lectura. Entonces por eso suena un poco enredado. A veces las traducciones también enredan los textos, y yo he visto, no que sean malas traducciones, sino que son traducciones que les cuesta pasar al otro idioma, hacer como dicen los italianos, hacer la traición al idioma, la traductora y traditora. Entonces, y eso a veces ayuda cuando uno maneja el idioma original, pero bueno, pero eso es complicado. ¿Sí? Ya es difícil en el castellano, y también más complicado puede ser en el idioma original. Pero bueno, pero puede un poco a veces ser más con la traducción. Hay autores como Kant que sí son bastante enredados para escribir. Y eso lo dicen los propios kantianos cuando lo leen, y aunque uno hable y maneje bien el idioma alemán, sigue siendo del siglo XVIII, sigue siendo complejo, digamos, de leer por la manera como estructuraban los textos. No sé qué otra cosa hay antes de comenzar, de general del texto. Yo, profe, yo igual, por ejemplo, yo igual estaba bastante asustado con la presentación por lo mismo, porque pensé que era de los pocos que no estaban entendiendo. Así como primera impresión, por ejemplo, cuando hablaba de técnica, ahí ya tenía problemas con el concepto. ¿A qué te refieres con técnica? Porque lo usa de diferentes formas. Igual que como dijo el compañero, cuando empieza a usar las categorías de acción racional con respecto a fines, ahí también empecé a tener ya mis primeros problemas y releía el párrafo todo el rato y también me frustraba porque no lo procesaba. Pero igual otras partes sí, como cuando critica a Marx, el tema de la lucha de clase, esos sí eran más fáciles de entender, creo yo, las partes del texto. Quizás porque tiene más conocimiento de los textos de Marx, quizás, no lo sé. No sé si lo han leído usted. O sea, no sé qué tanto han podido tener el tiempo o la posibilidad de leer textos originales, originales, digamos, textos, digamos, escritos por Marx o por Weber o por el propio Habermas, pero no sobre ellos, sino que de ellos. No sé si lo han podido leer, ¿no? En general. Yo al menos sí, pero... Y de Habermas también había leído antes, pero Habermas igual es como súper complejo, porque a mí igual cuando lo tuve que leer, antes de eso me pasaron el interaccionismo simbólico y entonces que una enredadísimo. Ya, ok. Mm. Oye, o sea, es curioso, además también es difícil de entenderle por cómo habla a todo esto. Sí. Yo tuve la suerte cuando era estudiante de verlo en una conferencia. Además, estaba llenísimo el teatro. Ahora me estoy recordando cuando era cabro, ¿no? Cuando era joven. Y yo decía, por fin lo voy a escuchar, pero cuando lo escuché tampoco lo entendí. Un poco pasó lo mismo que cuando lo leía. Sí. Bueno, en fin, son autores que hay que revisar, digamos. Bueno, hagamos el intento entonces. Desde Pedro Páramo no es imposible entender un texto, claro, como dice. Hagamos el intento de aproximarnos a este autor, a la literatura, al texto como está escrito. En general la traducción no está mal. Yo miré algunos párrafos del original y creo que no lo hace más difícil en este caso. Así que por el lado de traducción yo creo que no es tanto problema. Bueno, hagamos lo siguiente. Yo tengo preparado dos presentaciones más o menos largas porque en realidad no sabía cuánto iba a poder ocupar. Y si no alcanzamos a mirarlo esta semana, podemos tomarlo incluso el primer día de la semana siguiente, porque el texto que viene de Nieto Galán es un poco más concreto la discusión. Entonces, si no alcanzamos en esta semana, podemos continuar la próxima con este texto de Habermas. Bien, entonces, demos la palabra primero a sus compañeros o compañeros, creo, para que nos cuenten un poco, junto con las dificultades que tuvieron, ¿no es cierto?, qué ideas pueden sacar respecto de por qué la ciencia y la tecnología son una ideología, qué es lo que entendieron de eso, o algún resumen que puedan, ¿no es cierto?, hacer de su propia lectura. Está Alexander y que el otro lo tengo anotado acá.
El tema, Ella profe, que no nos pusimos de acuerdo para la presentación con el Cristóbal. compañero. No importa, sí. Ya. Sí, pueden repetirse un poco igual, pues nunca las interpretaciones son iguales. Bueno, que comience cualquiera. Si quiere empezar Cristóbal y yo lo, lo complemento, que creo que la tiene más clara, por lo que escuché. No sé si tan más, más Eso es lo clara, que tú crees. pero puedo partir. Ok, Tengo lo que sí había preparado una diapo por si acaso. pero te puedo poner como Cristóbal Miranda, ¿no? ¿Cierto eres tú? Sí, Como co-host, ¿cómo se dice? Co-anfitrión. sí. Tengo todo Igual Ok. es cortita, pero hay como un mapa que hice que quizás Genial. va Súper, a ya. explicar un poco. Ok, dale. Un segundo. A ver, ¿cómo hago esto? ¿Se ve? Sí, súper bien. Sí, ya. Bueno, a grandes rasgos, creo que voy a saltar la introducción porque ya creo que introdujimos a Habermas bastante bien. Más que nada, aclarar un poco como el autor en sí, lo considero relevante para entender un poco que Habermas es un filósofo y un sociólogo alemán y es parte principalmente de la segunda generación de lo que se llama la Escuela de Frankfurt, que son hasta donde tengo conocimiento, son parte como de la construcción de una teoría crítica. Habermas también fue, y también lo menciona en el texto, los menciona, alumno de Theodor Adorno y Mark Horkheimer, que son principalmente conocidos por hacer una crítica a la racionalidad, si no me equivoco. Y a grandes rasgos, esas son como sus obras que siempre se le han destacado al autor que sigue con vida en la actualidad. Bueno, a grandes rasgos, vamos a partir que Habermas plantea esta discusión de la ciencia y tecnología como una ciencia y técnica como ideología, en un contexto de un capitalismo tardío, donde uno de los primeros puntos es como la cientificación de la técnica. ¿En qué sentido? De que la técnica se fue a través de del progreso y el desarrollo de la técnica, fue agarrando un mayor grado de desarrollo, valga la redundancia, y esta es como una de las características que tiene esta época. Como se ve más adelante también, que la ciencia y la técnica se convierte en la primera fuerza productiva para Habermas, lo que quiere decir que la teoría del valor trabajo de Marx como que ya queda según la vista de él como atrás, en la medida de que la ciencia y la técnica son las que hoy día generan el capital y ya no es tan así la mano de obra. Es en ese contexto que el progreso de la ciencia y la técnica se vuelven casi autónomos, o sea, se naturalizan y ya no se critican, sino que simplemente se asume que existe un desarrollo de la ciencia y la técnica. Y esto se da, y esto a su vez eh, da como, parece producir que existen como, esto da, a su vez como que da a que la política esté orientada más a satisfacer necesidades a largo plazo y que la ciencia y la tecnología legitima como esta tesis que después va a ser considerada como parte fundamental de la tecnocracia. Y después se ve que la tecnocracia como ideología disocia la autocomprensión de los sujetos y la sociedad, lo cual como que los aleja de esta tesis, como por darlo en un ejemplo más simple, como de la disputa más política, sino que simplemente como que los sujetos asumen
como lo práctico y se tienden a dar discusiones más dentro de la técnica más que de cómo se organiza la sociedad. En ese contexto podemos ver que el sistema político en la teoría de Habermas no se comprende como una base de personas que consensúan en el capitalismo tardío, sino que es más sustituido por un sistema científico de comprender la sociedad. O sea, que la ciencia se roba este rol protagónico que tuvieron para Habermas la antigua ideología y se instaura como una ideología que es menos ideología que las anteriores, pero es más fácil de legitimar en la medida de que se usa la técnica y la ciencia para legitimar, además de que utiliza esta masa como despolitizada que se produce por esta pérdida de autocomprensión de los sujetos. La técnica utiliza ese elemento para legitimarse como ideología. Y es por eso que la técnica se constituye como una ideología en el fondo de la conciencia humana, como que queda súper arraigada dentro de esos patrones. Y aquí hay como un esquema que considero súper, como para resumir hasta el momento, digamos que la técnica se entiende como las formas universales de producir, y esta a su vez residen en lo que Marx denominaría los medios de producción, y que Habermas considera que estos determinan las bases de la institucionalidad social, de las instituciones sociales, y las instituciones sociales son las que justifican la dominación estructural que a través de la ideología, y es por eso que el resultado de esa combinación es que la técnica como superestructura es patente, y es por eso que la técnica también produce dominación y es una ideología. Esto así como el resumen en una frase para Habermas es que la ciencia se transformaría en capital, en el capitalismo tardío. Y aquí es donde quizás Habermas toma la crítica principal, una de las principales que hace del marxismo respecto a los antagonismos de clase, donde habla que el conflicto y el antagonismo abierto a las clases sociales es acallado por el capitalismo regulado o por el Estado. A grandes rasgos se está refiriendo a los estados de bienestar que proliferaron en Europa, principalmente en la mitad del siglo XX. Este capitalismo tardío está como determinado por una política de compensación, o sea, el pago y el acceso a los denominados derechos sociales, que asegura una especie de lealtad a esta masa dependiente del trabajo, y los conflictos de modo de producción se vuelven como latentes, pero ya no cobran el sentido que tenían antes en el conflicto de clase, porque estos intereses, como están, hay que entender que Habermas antes de esto separa y considera que las clases en el capitalismo tardío ya no se constituyen como clases como tal, sino que son más grupos, lo que él denomina como grupos privilegiados y grupos subprivilegiados, y lo que está fuera de la acción del Estado, de este capitalismo regulado por el Estado, son las fuentes de conflicto de estos grupos subprivilegiados que pueden entrar que no pierden como su potencialidad grave de un conflicto, pero no tienen, como que pierden la capacidad inicial de la revolución que entregaba, por ejemplo, el interés de clase en la teoría marxista, el antagonismo de clase. Estos intereses de la forma de producción ya no son como exclusivos de las clases, y como la conciencia, y a grandes rasgos en ese contexto es que como que la conciencia tecnocrática, y fue mencionado, se vuelve menos ideológica, es menos ideológica que las ideologías anteriores, pero a la vez se legitima por esta despolitización y por esta como eh, como que las barreras de los antagonismos de clase se vuelven mucho más superfluos de lo que consideraba Marx en un inicio.
Y eso es como a grandes rasgos como el resumen de lo que pude entender de Habermas. Ya, súper, muy bien. Sí, vamos a discutir algunas cosas. Si quieren, lo discutimos ahora o prefieres tu compañero intervenir inmediatamente. ¿Qué prefieres? Lo que Eh, prefiera mi compañero. sí, ¿Qué es lo profe, que mejor desea? al tiro a intervenir. Sí, y eso es para Eh, todos y todas, ¿no? Sí, eh, bueno, yo creo que el compañero lo dijo bacán, como en palabras más pedagógicas, más simples, como resumirlo, pero yo lo que hice fue como sacar ciertas citas igual importantes que encontré en el texto, porque no sabía bien cómo traducir ciertas cosas que dijo el autor. Pero bueno, a mí igual en un principio me llamó la atención cuando dice que el progreso técnico y científico era una fuente hoy en día independiente de plusvalía, que la plusvalía es como el valor del trabajo, pero no remunerado, como lo que vale el trabajo según Marx, creo. Y, y esto es importante porque ve con lo que está diciendo al principio el compañero que la fuerza de trabajo deja de ser importante cada vez, o sea, va perdiendo importancia a poco, porque el progreso pasa a ser la fuente de plusvalía y eso tiene relación como con que se pasa a ser una ideología. Sin embargo, eh, 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 no, 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 sin embargo. Bueno, hay otra cosa que creo importante resaltar es cuando habla de la forma privada de la revalorización del capital. Eso no me quedó muy claro, quería resaltarlo igual para que el profe me haga entender mejor el concepto y cómo eso afecta en la distribución de las compensaciones sociales. Eh, que, o cómo eso junto a la distribución de las compensaciones sociales aseguran que la población se vaya calmando o que no explote, por así decirlo, como antes con las formas de dominación antigua. Eh, bueno, ¿qué más podría aportar? Que no quiero repetir como las mismas ideas, sino como aportar algo que se le haya escapado al compañero. A ver. mm, También eso, profe, lo que le había comentado anteriormente, que cuando el autor habla de que la autocomprensión eh, cultural que determina el mundo social o que determinaba, está siendo sustituida por una autocosificación de los hombres. Y esta autocosificación bajo las categorías de la acción racional con respecto a fines y del comportamiento adaptativo. Eh, yo entiendo un poco de eso que... No, en verdad no quiero, no quiero indagar no, más en no, eso, no, pero pero si quieres lo puedes opinar de eso, ¿no? No es problema. Estamos opinando de forma libre. No, no ya, tímida, digamos. ya, profe. Bueno, como la autocomprensión el entendernos nosotros mismos, eh, en esta sociedad, igual está como normado por la cultura, como la cultura de la sociedad. Y eso, según yo, se está sustituyendo como por el autocosificarnos. eh, no, profe, en verdad no lo Profe, terminé de entender. ¿puedo pegar un salvavidas ahí? Sí, Sí, claro. porfa. De que lo que intenta decir el compañero es que esta transición como de estas normas morales que se daban a través de la acción comunicativa, que para Habermas a grandes rasgos es cada acción que está direccionada al entendimiento entre los sujetos. Estas como que en la época del capitalismo tardío se ven permeando y incluso van perdiendo como poder en la medida de que se vuelven más, o sea, se tiende a pasar más hacia una lógica de estímulo. Y estos estímulos son dependientes de estas grandes organizaciones que determina Habermas y que podrían, para dar un nombre, podrían ser las empresas, que son las que al final se determinan como
pasando o terminan como utilizando principalmente la acción racional con arreglo a fines. Ok, vamos a tratar de dar algunos indicios para entender lo que estamos leyendo y tal vez con algunos ejemplos también. Y yo, bueno, gracias por las presentaciones de ambos. Es un esfuerzo que hacemos entre todos para poder entender estos textos, así que tenemos muchas veces, eso está súper bien lo que su compañero dijo. Profe. Lo que Alexander, sí, que son preguntas. Sí, perdón. yo creo que en la otra clase yo podría presentar con un Power el día miércoles, no jueves. Viernes tenemos, ¿no? Viernes. Sí, Perdón. sí, perfecto, sí. Pero Sí, lo que porque, yo también... Perdón, dale. ¿sí? Sí, y como para seguir con la segunda parte del texto, igual, pues porque ahora estamos como en una primera parte, por así decirlo. Claro, muy bien. Entonces podemos hacer la parte introductoria hoy día y después tú puedes presentar con una presentación en PowerPoint. Sí, perfecto. Lo que también quería destacar es que, como un poco decías tú mismo, Alexander, que esta idea de que a veces no entendemos, o sea, no estamos claros si la interpretación que estamos haciendo se relaciona con la interpretación que el autor quiso hacer o no quiso hacer. Y eso es interesante porque primero porque el conocimiento es algo social, es decir, nosotros lo discutimos en clase y por eso es importante que ustedes asistan y participen de alguna manera en la clase, porque vamos construyendo el conocimiento entre todos. Ustedes tendrán la experiencia de trabajar con sus compañeras y compañeros cuando hay pruebas, en fin, me imagino, ¿no? Cuando hay evaluaciones o cuando están estudiando. Eso por un lado. Y lo otro es que no hay una interpretación correcta o incorrecta de un texto. Hay un conjunto de interpretaciones que nosotros manejamos que hacen, ¿no es cierto?, que tenga más sentido la interpretación de un texto o no, digamos, pero eso va cambiando porque también va cambiando este universo de interpretaciones frente a un texto. Entonces, una lectura por ejemplo, no sé, de Marx, antes de la pandemia, a después de la pandemia, o cualquier otro autor, ¿no es cierto?, del coronavirus, también ha cambiado la interpretación. Entonces, tómalo también por esa perspectiva. Entonces yo haría dos cosas. Hoy día primero hagamos una introducción, como decía Alexander, para entender un poco el sentido del texto y vamos viendo por partes después algunos elementos que yo también he seleccionado. Y también podemos empezar a buscar como algún tipo de ejemplos más asibles para poder entender de qué se trata el autor o digamos qué es lo que está tratando de hacernos entender. Por ejemplo, un primer tema. Si ustedes miran las fortunas más grandes del mundo, ¿en qué lugar están? O sea, ¿quiénes son los más ricos del planeta en el siglo XXI? En Forbes, ¿no? Cuando ven, ligado a qué tipo de producción están. Tecnología, profe. La mayoría son tecnologías, como dice Amparo. Están asociadas a las tecnologías. Si ustedes tomaran, por ejemplo, principios del siglo XX o en el siglo XIX, bueno, podría decir que también están vinculadas a la tecnología de alguna u otra manera, pero están vinculados a otro tipo de riquezas. Si ustedes miran las riquezas que hay en Chile, por ejemplo, los cinco más ricos del país, ¿a qué tipo de rubro está ligado? Si no se imaginarán, ¿sí? Las multinacionales, no sé si empresas, o sea, como de servicios, como dice el compañero. Pero ¿como qué servicios? Por ejemplo, comercio, retail. Eso, retail, como París y esas Ya, pero tiendas. por ejemplo, los más ricos de Chile, ¿no es cierto? Los Luxich, qué sé yo, claro, están diversificados. Yo sé que no tienen un solo producto, pero gran parte de su fortuna la han sacado no de empresas tecnológicas, ¿no? Sino que viene por la extracción de materias primas, que también hay tecnología en la extracción de materias primas, ojo, no es simplemente sacar piedras. Entonces, si uno mirara esto, uno diría, ¿no es cierto?, que un país como nuestro, digamos, cuyas mayores fortunas vienen por el lado de los servicios o vienen por el lado de la extracción de materias primas, es un país que es muy distinto a otro país, por ejemplo los Estados Unidos, donde las fortunas más importantes u otros, digamos, vienen por el lado de las tecnologías. Entonces, si uno mirara esto, se daría cuenta que el capitalismo tardío, el capitalismo contemporáneo, como dice el autor, está
vinculado al tema de las tecnologías, así dicho en términos muy general. ¿Por qué digo esto? Y lo pongo en consideración al inicio de la clase, porque creo que es muy importante entender que el problema de la técnica y el problema de los expertos y las expertas está totalmente vinculado a un tema económico. Nosotros no hacemos historia económica separada de otras cosas como la técnica, y tampoco la técnica de lo económico. Y eso lo hemos podido ver, ¿no es cierto?, justamente ahora en el marco de esta pandemia, porque esto ha dejado en claro esta relación entre la técnica y lo económico. Entonces, los autores del siglo XIX, como Marx, ¿no es cierto?, están mirando estos aspectos, ¿no es cierto? Por eso él escribe, ¿no es cierto?, sobre su libro sobre el capital, cómo se forma el capital, y lo asocia a algo que no tiene que ver con la técnica, porque no lo entendió en ese momento, digamos, por el momento que él vivía. Y los autores posteriores del siglo XX, como los que estamos mirando ahora, ¿no es cierto?, están haciendo una relación entre esa parte de la técnica que Marx o en otros autores no estaba presente. Entonces, lo primero que yo pondría acá, ¿no es cierto?, es que lo técnico tiene que ver con lo económico y con los sistemas digamos, de acumulación de capital, por así decirlo. Claro, uno podría pensarlo en otras perspectivas y esto podría relativizarse de alguna manera, pero yo lo pondría como primer elemento. Vamos a compartir una presentación. No sé dónde la tengo, pero es esta. A ver. Bien. Están viendo la PowerPoint, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es ciencia técnica como ideología? Sí, profe. Sí, ok, gracias, Denise. Bueno, vamos entonces a mirar algunos elementos vinculados con esta introducción a Jürgen Habermas. Hay un elemento, ¿no es cierto?, que ha aparecido en la discusión que ustedes hacen, que tiene que ver con una interpretación que hace Habermas también de Max Weber, cuando habla de la racionalización. Vamos a mirar un poco estas perspectivas, porque hay que entender qué es lo que es el concepto de interés, que es un concepto que utiliza Habermas, que está basado justamente en algunos conceptos, digamos, weberianos, de Max Weber. Uno tiene que ver con el concepto tan caro a la ilustración, que es el concepto de razón o el concepto de racionalización. Al inicio, cuando presentaba a su compañero, mostraba, ¿no es cierto?, hablaba de la escuela de Frankfurt. Hay una discusión yo estaba mirando la biografía que tengo escrita sobre Habermas, que apareció hace algunos años, ahora está traducida al castellano incluso. Y hay una discusión si realmente Habermas fue parte o no de la escuela de Frankfurt o no, pero bueno, pero de una u otra forma está inmerso en esta discusión que se hace tras la Segunda Guerra Mundial sobre el sentido de la ilustración. Después de los horrores que provocaron los propios alemanes, digamos, con la muerte de tantas personas, en fin, y el horror de la guerra en general, ¿no es cierto?, se pone en entredicho el sentido de la ilustración. Entonces, se va a repensar o redefinir el concepto también de racionalización, ¿no? Y también analizando autores anteriores a la Segunda Guerra, como el propio Max Weber. Y en este sentido, se asocia esta racionalización no solamente como un uso de la razón en términos individuales, recuerdan esa visión kantiana de hacer uso de la razón, o esa visión de ilustración del siglo XVIII, sino de cómo, ¿no es cierto?, esto va a depender cada vez más del progreso científico y técnico. Vamos a ver, ¿no es cierto?, que en la medida en que la ciencia y la técnica están penetrando los ámbitos institucionales de la sociedad, transforman, ¿no es cierto?, a las instituciones mismas. Y las viejas legitimaciones que estaban asociadas a otros elementos, por ejemplo, vinculadas con las sociedades tradicionales, que hay un capítulo completo que le dedica al tema de las sociedades tradicionales, este texto Habermas, que estaban basadas, ¿no es cierto?, en elementos muchas veces religiosos, empiezan a desmoronarse. Entonces, lo primero que habría que ver acá, y si tuviera una pizarra acá, lo habría puesto como título, pero lo puedo poner en el chat, tiene que ver, ¿no es cierto?, como el tema del progreso, el
progreso técnico y científico, ¿no es cierto? Como una suerte ¿cómo diríamos? Como una suerte de signo de nuestros tiempos, ¿no es cierto? Ya, yo le he dicho otras veces que debiera poner una pizarra electrónica acá y usarla, pero me da un poco lata hacerlo, invertir en eso para ocupar tan poco tiempo, en fin, pero no, además que no lo sé eso muy bien. Entonces, ocupamos el chat. El progreso técnico y científico como signo de nuestros tiempos. Eso es lo primero. Por lo tanto, se mide el progreso de las sociedades en la medida, ¿no es cierto?, en que tengan ese progreso científico y técnico. Ustedes han escuchado la idea de que se puede salir digamos, de ser un país pobre, digamos, a partir del uso intensivo, perdón, de la enseñanza técnica y el desarrollo de la ciencia. Lo habrán escuchado. Y también habrán escuchado de que los países que tienen mayores ingresos son aquellos países que más invierten en ciencia y tecnología, en términos privados como públicos. Y también habrán visto lo que yo les comentaba al inicio, que las fortunas más grandes se dan justamente en ámbitos institucionales, vinculados, perdón, a la ciencia y a la técnica, y no, ¿no es cierto?, a la extracción, por ejemplo, de materias primas o la riqueza, qué sé yo, en los metales. Entonces, eso es un ámbito que está muy, muy enraizado en nuestra interpretación de nuestra cultura contemporánea, y que hay que entenderlo porque de esa manera se entiende también el papel que juegan los expertos y las expertas en la sociedad. Creo que me equivoqué Chuta, espérense un poquito. Creo que me equivoqué de presentación, porque yo estaba pensando en la presentación que tiene que ser el número 7. Y no sé cuál estaban viendo ustedes. Ya. ¿Están viendo ese que dice el trabajo se inscribe con una revisión de epistemológica, bla, bla, bla? ¿Eso están viendo? ¿Sí o no? Ahora no estamos viendo nada. Peor todavía. Ya, espérense un poco. No sé qué estoy haciendo con las presentaciones de PowerPoint. Ya, espérense. Ahora sí. Ahora deberían estar viendo esto, ¿no? ¿Qué dice revisión epistemológica? No, profe, está en negro. ¿En negro todavía? Ahí sí, Ahí ahí sí, sí. ahí sí. Ya. Es que estaba hablando de una presentación, estaba mirando otra, y fue un desastre, perdón, ya, de nuevo. Entonces, el tema del que estábamos discutiendo, ¿no es cierto?, de la racionalización de la sociedad, ¿no es cierto?, se inscribe en una, vamos a ponerlo acá, mirando esta PPT, en una revisión epistemológica, también de todo el campo de investigación para entender, ¿no es cierto?, el papel que juegan la ciencia, la tecnología y la técnica, ¿no es cierto?, en la sociedad. Ya, aquí, ahí vamos. Entonces, para entender el papel que juega la ciencia y la tecnología en la sociedad, hay que mirar entonces también los conceptos que hemos utilizado desde la Ilustración, como racionalidad, razón, digamos, racionalidad, un concepto instrumental, racionalidad instrumental que lo va a incorporar, digamos, Max Weber. Y se enmarca lo que decíamos, ¿no es cierto?, en una revisión en general de lo que fue la Ilustración, o lo que significó la Ilustración, que es una tarea de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Hockenheimer, Adorno, como ustedes nombraban, y también en forma más tardía Habermas. Y de alguna forma Marcuse también hay un vínculo ahí con esta discusión respecto de la Aufklärung, de la Ilustración europea. Entonces lo que trata Habermas es de hacer, justo con otros autores también, una revisión epistemológica de cuáles son los conceptos que se han utilizado para entender este fenómeno del papel que juega la técnica en la sociedad, y al mismo tiempo entender cuáles son las estructuras vivenciales que son precedentes al conocimiento, que tiene que ver con el tema del interés. Vamos a mirar un poco después, tal vez este aspecto lo dejaría por acá, y para aclararlo enseguida. Si vamos a creer o vamos a asumir como supuesto de que lo que está modelando la idea de progreso, y lo que está modelando la noción misma de progreso, que viene de la Ilustración, por supuesto,
en nuestra sociedad tiene que ver con la técnica y la ciencia, entonces tenemos que entender bien qué significa la investigación científica. Y por eso es que yo le he repetido muchas veces que nosotros como historiadores debiéramos entender con mayor profundidad, con mayor dedicación, el papel que juega la ciencia y la técnica en nuestra propia sociedad. Y, y bueno, yo hago historia de la ciencia, evidentemente para mí, o sea, trabajo en eso, es relevante, pero creo que al margen de los que trabajamos en historia de la ciencia, creo que un problema que debe ser entendido de forma más longitudinal o más transversal, como también pasa con el tema de género, que son temas que no le competen solamente a los historiadores que trabajan en la historia de género, porque es un problema que es transversal como discusión en todo ámbito de la historia y la historiografía. Entonces, hay que tratar de entender cuál es el origen de la investigación científica y cómo, ¿no es cierto?, tienen un contenido empírico que tiene un trasfondo de interés técnico, que es lo que el autor dice. Esto significa que cuando la ciencia se acerca a la naturaleza, condiciona, ¿no es cierto?, al ser humano a los medios técnicos o los instrumentos que son posibles, que se deben emplear, perdón, para acercarse, ¿no es cierto?, a la propia naturaleza. Entonces, lo primero sería que para entender, ¿no es cierto?, esta forma de la cultura contemporánea de nuestra sociedad, de entender, de concebir el progreso, ¿no es cierto?, de concebirlo en términos de la ciencia y la tecnología. Pero para entender la ciencia y la tecnología hay que entender un poco antes cómo funciona el conocimiento, y por eso es un asunto epistemológico. Y en este sentido, lo que aparece en Habermas es que cuando la ciencia se acerca a la naturaleza, lo hace a través de medios técnicos. Entonces los medios técnicos son fundamentales para entender no solamente la noción de progreso, sino también las maneras a partir de las cuales la propia ciencia va construyendo esta noción de progreso. Y ahí es donde aparece el famoso concepto de interés en Habermas, que es una suerte de categoría que permite, ¿no es cierto?, realizar una suerte de síntesis también entre sujeto y objeto, que es parte del acercamiento entre la naturaleza, digamos, de la ciencia a la naturaleza, o entre el sujeto y el objeto. Y para ello, ¿no es cierto?, las categorías esenciales son las categorías de trabajo y la interacción. El trabajo es una categoría, ¿no es cierto?, que nos vincula a la técnica. Ya vemos ya que no fue muy considerada la técnica como cuando el concepto de valor del trabajo en Marx, y por eso hay que revisarla. Pero también, ¿no es cierto?, la interacción que lo da, ¿no es cierto?, lo que es la relación entre los propios seres humanos, entre las personas, digamos, entre la sociedad. Entonces, el trabajo nos vincula a la técnica porque nos asocia a los instrumentos que utilizamos para modelar o transformar la naturaleza, ¿no es cierto? Y la interacción es la situación social en la cual nosotros interactuamos como seres humanos a través de lo que el propio Habermas llama posteriormente la teoría de la acción comunicativa, que tiene que ver con el lenguaje, principalmente. Esto, ¿no es cierto?, se ven como recíprocamente autónomas, y ahí va un poco la crítica de propio Habermas, que lo vamos a ver, que cuando se disocia el trabajo, la técnica de la interacción, o sea, de las vinculaciones sociales, es cuando, ¿no es cierto?, se generan esta idea de que la técnica pasa a ser una ideología, y no simplemente un medio a partir del cual nos podemos acercar a la naturaleza. Bien, entonces, el trabajo se ve también como un medio, pero un medio fin, y es un fin en sí mismo, donde para conseguir determinados objetivos fines se han de utilizar determinados medios, ¿no es cierto? Y hay una relación entre esto del trabajo como un medio en sí mismo, pero el trabajo también como un fin. Y esto trae, ¿no es cierto?, varias repercusiones a la noción de interacción social, o a la posibilidad de relacionarnos, ¿no es cierto?, socialmente. Vamos a encontrar algunos elementos que son definidos por Habermas como formas de tipo de interés, ¿no es cierto? El técnico, que es el que vamos a mirar, el interés práctico y el interés emancipatorio. El interés técnico, que es el que nos interesa para este curso, porque queremos entender el papel que juega la técnica y la ciencia para entender también lo que son los expertos y las expertas. Lo entiende como un marco trascendental que condiciona el desarrollo de la ciencia empírica,
en donde la aportación estructural del sujeto al conocimiento se entendía como la acuñación de conocimiento por el interés formado por un acto de vida. Entonces, tenemos que el interés técnico, ¿no es cierto?, es el que va a, digamos, de alguna forma, marcar, ¿no es cierto?, el camino a partir del cual la ciencia empírica va, ¿no es cierto?, a condicionar también al propio sujeto. Con este planteamiento, entonces, el interés vital constituye parte de las ciencias naturales, por lo que el interés técnico pasa a ser un interés cognoscitivo. Entonces, el interés técnico ya no solamente va a ser un elemento involucrado a un tema de cómo se concibe la ciencia y la tecnología, sino que también va a ser un elemento que va a ser incorporado por las personas y va a intervenir también en la interacción, que es el otro elemento que Habermas desarrolla. Y aquí es donde aparece, ¿no es cierto?, un elemento que ustedes han comentado de Weberiano, ¿no es cierto?, que es la acción instrumental. Es decir, hay dos, como la razón instrumental es una razón vinculada a fines, o sea, de un fin determinado. Entonces, emplear la razón para un fin determinado. Y eso, ¿no es cierto?, está muy radicado en el interés técnico. Es a partir de ahí que el hombre, ¿no es cierto?, la mujer, domina la naturaleza como medio para sus fines y necesidades. Entonces vamos a ver que la razón, y esto es un tema fundamental para entender, puede ser una suerte antes de pasar la palabra a María José, digamos, de resumen, para entender el papel que juega la razón en la sociedad contemporánea. Uno tiene que verla distinto al papel que jugaba la razón en la Ilustración. La razón en la Ilustración era, ¿no es cierto?, o es concebida como una manera de acercarse a la sociedad, a la naturaleza, o sobre todo a la naturaleza por el punto de vista del ser humano, para comprenderla, ¿no es cierto?, para asirla a través de la razón. La manera de entender la razón como una técnica, o sea, asociado a ciertos fines, como una razón instrumental, es una manera para dominar la naturaleza, ¿no es cierto?, en base a ciertos intereses, que es el interés técnico. Entonces la técnica se pone en disposición del dominio de la naturaleza, pero también del dominio político. Y ahí, cuando se pone como un fin en sí mismo, es cuando deja de ser simplemente una capacidad del ser humano para entender, ¿no es cierto?, el mundo, y pasa a ser una ideología que define, digamos, lo que es el progreso, lo que es el futuro de las sociedades. María José, ¿sí? Sí, es que era Tú justo tenías... lo que está... ¿Aló? ¿Profe? Sí, te escucho, sí, dime. Que es justo lo que estaba diciendo ahora, que no, creo que no alcanzo a entender completamente eso como de la técnica como ideología, como un ejemplo, no sé, el capitalismo, algo así, como forma, como está diciendo ahora, como ya el progreso entendido en una visión capitalista es, no sé, mayor tecnología, uso de recursos naturales para hacer empresas, consumo, etcétera, como algo así, o cómo. Que vamos, claro, vamos a aclararlo a poco, porque no lo defino al principio, ¿no? Eso, sino que vamos a tratar de entender, igual que Habermas, de ir construyendo la idea. Pero ideología, ustedes saben lo que es una ideología. ¿Cómo le definirían ideología antes de ver por qué la técnica podría ser una ideología? ¿Cómo lo podrían definir? Ahí está la ideología marxista, está la ideología, qué sé yo, conservadora, no sé, hay distintas formas de ideologías. ¿Cómo lo definirían ustedes? Algo social, una forma de entender las relaciones sociales, políticas, una perspectiva. Una corriente de pensamiento, es una visión de mundo, una manera de entendernos como entre nosotros, digamos, porque eso, lo interaccional, la interacción es lo que Habermas también trabaja, ¿no? Pero no es solamente una interpretación y una visión del mundo, sino que es una visión de cómo el mundo funciona y cómo debe funcionar. Por ejemplo, cuando se piensa, ¿no es cierto?, en algo, a ver, lo que más conocemos como las visiones, como ideologías, digamos, asociadas a visiones totalitarias, que es una parte de la ideología, pero es su visión más extrema, por supuesto. Pero sirve un poco para entenderlo como
como ejemplo. En una visión totalitaria, por ejemplo, de una ideología, por ejemplo, cualquiera, nacional socialista, no es solamente una visión de cómo debe funcionar el mundo, digamos, o una corriente de pensamiento, que lo es también, sino que también es una visión que debe ser impuesta a todo el resto. Es un poco la idea. Y en la cual, ¿no es cierto?, hay una jerarquía, en el caso del nacionalsocialismo, organizada, ¿no es cierto?, en base al grupo étnico que uno ocupa, o la raza, como se decía en ese momento. Por lo tanto, hay razas o grupos étnicos que son los que dominan y otros que son los dominados. Y eso, ¿no es cierto?, por una suerte de supremacía racial, en este caso de los blancos respecto de todo el resto de los grupos étnicos. Entonces, sobre esa base, todo lo que sea la impureza, por ejemplo, el hecho de que se puedan mezclar las razas, o que puedan convivir grupos de distintos orígenes, digamos, es visto como algo negativo. Entonces, las ciudades se sacan a los judíos, por ejemplo, se sacan a los gitanos, se los lleva a campo de concentración, la mayoría o gran parte de ellos terminan, ¿no es cierto?, siendo asesinados. Se reeduca a las personas, ¿no es cierto?, para que digamos, incorporen esta idea de por qué ellos deben ser los que deben dominar respecto de otros grupos, ¿no es cierto? Y hay toda una consideración hecha también en una suerte ¿cómo se dice?, de estética respecto de lo que es el nacionalsocialismo. Lo puede ver, ¿no es cierto? Se ha estudiado muchísimo eso en lo que fue durante el periodo, ¿no es cierto?, años 30 y posteriormente un poco después, ¿no es cierto?, en Alemania. Es una visión como ideológica, pero no tiene, la ideología no tiene contrapuesta, no hay una ideología que se contraponga, no puede discutir con otra. No es que tú tengas una ideología y tú puedas decir, ya, yo tengo la mía y tú tienes la tuya, y yo te respeto, digamos, porque tú tienes una visión distinta. No, las visiones ideológicas no logran concebirse como una forma más, sino que es la forma y la que se debe imponer, y normalmente se impone por la violencia, por supuesto. Una ideología marxista, por ejemplo, está asociada a la idea de que lo que nosotros debemos vivir es de forma colectiva, y no como individuos, no como individualidad. Por lo tanto, lo colectivo se supedita, está por sobre, digamos, a lo individual. Por lo tanto, la gente cuando trabaja recibe, ¿no es cierto?, los ingresos en base a lo que necesita, según lo que se define socialmente, y, ¿no es cierto?, y gran parte de su contribución es para también, ¿no es cierto?, el grupo. Y usted sabe que las consideraciones de Marx, una vez que terminaba la dictadura del proletariado, ¿no es cierto?, venía la eliminación del Estado, porque ya no iba a ser necesario que alguien definiera desde arriba qué es lo que se iba a, digamos, qué es lo que debiera ser el bien común, porque la gente ya dejaba de ser incluso, dejaba de ser egoísta. Entonces, eso tampoco se ve como una visión alternativa a la visión individualista, porque la visión individualista se ve como algo que de alguna manera hay que superar. Por el lado de la visión individualista, un poco de ideología capitalista, es un poco todo lo contrario, ¿no? Lo podría ver también de esa manera. Y dice lo que importa es el desarrollo de los individuos y la libertad de las personas. Por lo tanto, el capital que acumula siempre tiene que ser para esa persona y no puede ser compartido, digamos. No, a lo más puede haber una solidaridad, digamos, casi con visión un poco hasta religiosa sobre lo que es un buen samaritano, pero en general, ¿no es cierto?, lo que importa es que el Estado sea lo más pequeño para que, ¿no es cierto?, se desarrollen estas individualidades. Nosotros lo tenemos muy claro porque vivimos justamente en base a esa ideología desde hace ya muchos años en Chile. Entonces, la ideología hay que entenderla como una visión, en gran parte como una visión, digamos, total de cómo funciona y cómo debiera funcionar una sociedad. Entonces, eso es lo interesante de la técnica como ideología, porque si tú eres de izquierda y crees que lo que hay que, ¿no es cierto?, hacer es repartir, digamos, y hablar de un bien común, o eres de derechas
y crees que lo que hay que hacer, ¿no es cierto?, es que en la acumulación debe ser individual, tú igual recurres a la técnica, está dada por igual. Entonces, la ideología como técnica es aún más, comillas, totalitaria, no, ese nombre no me gusta, pero si le hubiese que poner un nombre, que la ideología marxista, o que la ideología capitalista, o que el nacionalsocialista, porque todos tienen que utilizar esa forma de entender el mundo asociado, ¿no es cierto?, al progreso científico-técnico. Y ahí es donde está el gran tema de discusión. ¿Sí es que me explicó bien, María José? Sí. Entonces, vamos a mirar un poco esta perspectiva cuando veamos, ¿no es cierto?, el tema y lleguemos definitivamente al tema de la ideología. Para ir terminando, hay varios conceptos de Max Weber que habría que aclarar, pero yo no los voy a aclarar acá, está puesto en la PPT. Esta PPT la voy a poner igual en la clase, digamos, para el curso en material docente. Pero hay que tratar de entender porque el concepto de racionalidad en base a fines, ¿no es cierto?, viene de Max Weber, y eso es lo que está asociado con lo que se llama lo que llama este autor la razón técnica. Supuestamente esta razón técnica, es decir, hacer algo, ¿no es cierto?, orientado a fines, para conseguir un fin, no tiene un contenido político, y por eso es que puede ser aplicado a distintas ideologías políticas, ¿no es cierto? Puede ser de derecha o de izquierda, eso es lo más complejo. La idea de técnica como ideología viene de Marcuse, en todo caso. Eso el primero que lo desarrolla, no el primero, pero el que lo desarrolla, en realidad viene un poco antes, pero el que lo critica claramente, ¿no es cierto?, en este texto, Habermas. En el libro de Marcuse, que ustedes habrán leído tal vez con el nombre, ¿cómo se llama? Unidimensional Man, el hombre unidimensional. Y ahí habla de este aspecto, como la racionalidad, ¿no es cierto?, va siendo constreñida por esta idea digamos, de la ideología, de la técnica como una ideología. Bien. Vamos a dejar hasta acá. No sé si hay preguntas antes de ir concluyendo.